Buenos días, pueden sentarse. Se abre la audiencia en vista pública del expediente 287-2018, formado por amparo en única instancia promovido por Sandra Ninette Morán Reyes, Leocadio Huracán Salomé y Erwin Enrique Álvarez Domínguez, en calidad de diputados al Congreso de la República de Guatemala, contra el Congreso de la República de Guatemala. El secretario general hará relación del acto reclamado y las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Los promotores de la acción de amparo, en el segmento correspondiente del escrito inicial de la acción, hicieron esta descripción del acto reclamado. El ombudsman o procurador de los derechos humanos tiene como función precisamente defender los derechos humanos frente a las otras instancias públicas, sin constituir o participar en un poder instituido conforme a los patrones clásicos sobre el ejercicio de la soberanía popular a través de los poderes reconocidos por la doctrina tradicional y la división o distribución de funciones entre estos. Es por ello que el actuar del Procurador de los Derechos Humanos en algún momento para los actores que procuran la violación de derechos humanos y la impunidad ve en él una amenaza para sus intereses espurios. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron consignados en dicho escrito, acuden en amparo para prevenir las posibles amenazas de violación a los derechos que goza el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Augusto Rodas Andrade, en el ejercicio de sus funciones. En el segmento de fondo del apartado peticiones del escrito ya mencionado, indicaron que oportunamente se dicte sentencia declarando con lugar el amparo solicitado y en consecuencia se suspendan definitivamente los actos reclamados y además se resuelva que se mantenga en su cargo al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Augusto Rodas Andrade, y se garantice el ejercicio de las atribuciones que le manda la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, y así evitar violaciones a la Carta Magna. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra los solicitantes del amparo y requirientes de la vista pública, Sandra Ninette Morán Reyes, Leocadio Huracán Salomé y Erwin Enrique Álvarez, en calidad de diputados del Congreso de la República de Guatemala, quienes actuarán con el auxilio de la abogada Michelle Tatiana Estefanía Pinto Orellana, quienes compartirán el uso de la palabra. Se le otorga la palabra al diputado Erwin Enrique Álvarez Domínguez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Solicito su venia, señora presidenta, para leer los argumentos que tengo preparados. Leer los argumentos, diputado, o la parte conducente de los mismos, porque les recuerdo en relación a ello, pues no se puede hacer ninguna lectura, de acuerdo a las advertencias que se dieron. Sí, la parte conducente. Señor. Muy bien, al lugar a lo solicitado.
Muchas gracias. Acudimos a esta honorable Corte en acción de amparo al tener evidencia del interés de algunos diputados del Congreso de la República a poner fin, incluso violando la ley, al mandato del Procurador de Derechos Humanos por el hecho de haber intervenido afectando una agenda que promueven grupos parlamentarios que favorece intereses particulares en el Congreso de la República. Con inconfesables propósitos, estos grupos intentaron obviar los procedimientos que la Constitución Política de la República y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de Derechos Humanos prevé como mecanismo de trabajo entre la Comisión de Derechos Humanos y el magistrado de conciencia y forzar así la abrupta salida del Procurador de Derechos Humanos. Estas amenazas, a nuestro entender, no son solo una amenaza a la persona que ostenta el cargo, sino que son, sobre todo, una amenaza a la institución que, como sucede con esta Corte, son partes imprescindibles del modelo institucional y de controles democráticos que se dio el pueblo de Guatemala. Diputado, disculpe en el orden. Entiendo si usted pudiera dar sus argumentos tal cual se le advirtió al inicio de la presente vista pública. No se pueden utilizar documentos sino solo de apoyo en relación a su planteamiento. Muy bien, señora presidenta. Como diputados al Congreso de la República, entendemos que tenemos obligación de defender el Estado de Derecho y que los funcionarios y dignatarios de la nación son depositarios de la autoridad y sujetos a la ley. Nunca podemos ser superiores a ella. También entendemos que en el Estado de Derecho las personas, instituciones y las instituciones, incluyendo los propios organismos del Estado, deben someterse a la ley y que es nuestra obligación luchar para que la ley prevalezca sobre cualquier interés particular. También que la ley y la Constitución no están sujetos a la interpretación de una mayoría, ya sea absoluta o incluso calificada, que se pudiera dar en el Congreso de la República, sino que el actuar que está determinado en la ley es lo que debe prevalecer. Por eso hemos solicitado, frente a las múltiples amenazas públicas, incluyendo faltas de respeto que se han cometido en el Congreso de la República en contra del Procurador de los Derechos Humanos, hemos acudido en amparo a esta honorable Corte para que se garantice que el Procurador de Derechos Humanos tenga la posibilidad de cumplir con su mandato de acuerdo a lo que garantiza la Constitución de la República y las otras leyes de la República. Nuestro interés es que la administración funcione bajo el tutelaje del Procurador de Derechos Humanos, que está llamado a garantizar los derechos de personas que con frecuencia no tienen la posibilidad de ejercerlos. Consideramos fundamental que la Corte de Constitucionalidad nos otorgue el amparo definitivo para garantizar que el Procurador de Derechos Humanos continúe en su cargo como un hecho fundamental para hacer prevalecer la ley, para garantizar que la Constitución de la República mantiene su vigencia y para garantizar que el tránsito hacia una cultura de legalidad que con frecuencia, debo reconocer, en el Congreso de la República está tratando de ser vulnerado, esto no sea posible. Por esa razón, concluyo, honorable Corte de Constitucionalidad, les solicitamos de la manera más atenta y respetuosa que sea otorgado el amparo definitivo
que hemos presentado. Muchas gracias. Gracias, diputado Álvarez Domínguez. Continúa en el uso de la palabra la abogada Michelle Tatiana Estefanía Pinto Orellana, a quien se le da el uso de la palabra. Buenos días. Es de recalcar que la figura de Procurador de los Derechos Humanos es una figura constitucional para la defensa de los derechos humanos y con facultades para supervisar la administración pública. De conformidad con la ley, no se encuentra sujeto, no está supeditado a organismo o funcionario alguno y goza de absoluta independencia. Es de mencionar que en el presente amparo se ha manifestado el menoscabo que ha sufrido en su actuar y para el efecto solicito la autorización para dar lectura a la parte conducente de una sentencia de esta honorable Corte. Al lugar. Es la sentencia de fecha 18 de octubre del 2011 en el expediente 260-2011. Las funciones de Procurador de los Derechos Humanos asignadas por la Constitución y la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y de Procurador de los Derechos Humanos son pues amplias, debiendo revestir en el ejercicio de cada una de ellas el actuar con independencia de ese organismo de Estado y de cualquier otro órgano o entidad pública. Los hechos y actos que se producen en contra del Procurador de los Derechos Humanos pueden conllevar violación a preceptos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, como los contenidos en los artículos 1, 5 y 154, siendo este último el esencial para los funcionarios, ya que establece de que todo funcionario está sujeto a la ley y no es superior a ella, por lo cual el obviar el ordenamiento jurídico vigente guatemalteco por parte de los funcionarios conllevaría violación a la Constitución. Es de recalcar también que el Procurador de los Derechos Humanos goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Resolución 42-2017 de fecha 27 de octubre de 2017, en la cual se solicita al Estado de Guatemala adopte las medidas necesarias para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda actuar como tal, sin intimidaciones, amenazas y hostigamientos. El presente amparo se solicitó en carácter preventivo por reunir los requisitos de futuridad, acciones inminentes y existencia material, por lo cual confirmamos la solicitud de amparo y respetuosamente solicitamos que se declare con lugar. Gracias. Gracias, abogada Pinto Orellana. Continúa en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señora Presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público tiene como función principal velar por el cumplimiento de las leyes del país. Debe actuar con objetividad e imparcialidad y apegado al principio de legalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por lo que, en aras del principio de objetividad que debe prevalecer en todas las actuaciones que realiza el Ministerio Público, esta Fiscalía, al analizar las constancias procesales que subyacen a la presente amparo, considera que en el presente caso el planteamiento o interposición de memorial de amparo contiene falencias técnicas que no pueden ser suplidas por este tribunal. En virtud de que los accionantes, al momento de señalar los actos reclamados, no señalan con precisión el acto que les causa agravio, requisito indispensable para el otorgamiento de la protección constitucional instada, ya que no se puede otorgar el amparo si el que lo solicita no señala en forma clara el acto que le causa agravio. Por ser un elemento fáctico, debe ser obligación del que solicita el amparo que lo señale concretamente o lo denuncie concretamente, lo cual tampoco puede ser modificado o suplido por esta honorable Corte. De lo derivado de lo antes indicado, esta Fiscalía considera que si los accionantes son los indicados en indicar en forma clara y precisa cuál es el acto que les causa agravio, el estudio del mismo debe versar sobre estos.
En el presente caso, como se indicó, se advierte que los postulantes de la presente acción de amparo en ningún momento indican cuál es la causa o el acto que les causa agravio en todo el memorial de interposición de amparo. En virtud de lo cual únicamente se limitan, según ustedes pueden observar en el mismo memorial indicado, que únicamente se limitan a indicar cuestiones o sucesos acaecidos durante el trámite o gestión del actual Procurador de los Derechos Humanos. Y asimismo, en la petición de fondo, vuelven a errar al decir que solicitan que se suspenda en forma definitiva los actos reclamados, pero otra vez vuelven a obviar a indicar cuáles son estos. Con lo cual no se causa certeza de cuál es el acto que les causa agravio y cuál podría ser la suspensión que se decretara en caso se otorgara el mismo. Por otro lado, esta Fiscalía también considera oportuno que se tome en consideración que para la procedencia del amparo es necesario que exista un agravio que se realice o amenace realizar, que exista una violación en contra de uno de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo que al haber existencia de ausencia de alguno de estos presupuestos, no se puede hacer el análisis respectivo que la ley establece. Y para lo cual solicito permiso a la honorable presidenta solo para dar lectura de un extracto de una sentencia que se relaciona con el caso puesto en conocimiento de sede constitucional. Al lugar. Gracias. En el expediente 1436-2011 de fecha 16 de febrero de 2012, esta honorable Corte indicó: el amparo tiene el carácter de medio extraordinario y subsidiario de protección contra aquellos actos u omisiones de autoridad que conlleven una lesión a los derechos del postulante, protegiéndole o restaurándole en la situación jurídica afectada. Sin embargo, para determinar su procedencia se hace necesaria la persistencia y vigencia de ese acto, resolución, disposición u omisión que cause agravio o amenace causarlo en la esfera jurídica del postulante y la continuidad o duración de los efectos gravosos de tal actuar en los derechos del amparista. Este fallo es traído a colación, así como lo antes indicado, en virtud que de las actuaciones procesales se desprende que con fecha 19 de marzo de 2018, esta honorable Corte de Constitucionalidad realizó un análisis de las actuaciones y emitió la resolución antes indicada, a la cual también solicito la venia de la señora presidenta solo para dar lectura a la decisión que asumió. Al lugar. Gracias. Habiendo considerado para la decisión, entre otras cosas, que de oficio se trae a la vista la copia de la nota de 15 de marzo de 2018, por medio de la cual el presidente del Congreso de la República de Guatemala, Álvaro Enrique Arzú Escobar, informó al Procurador de los Derechos Humanos que ese organismo, en sesión de esa misma, dispuso solicitar su comparecencia ante el Pleno en la sesión que corresponde al martes 20 de marzo de 2018 a las 14 horas, para tratar asuntos relacionados con su despacho. En virtud de lo cual otorga amparo provisional, esto por razón de que la nota aludida carece del requisito que exige el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Guatemala, referente a que en la citación a funcionario o empleado público debe constar expresamente el objeto de la diligencia. Como consecuencia de la decisión que antecede, deja en suspenso la nota de 15 de marzo de 2018 que emitió el presidente del Congreso de la República de Guatemala, de la que se hizo relación con anterioridad. En virtud de lo cual esta Fiscalía considera que al haberse otorgado el amparo provisional y haberse dejado en suspenso la nota por medio de la cual se ordenaba la comparecencia del señor Procurador de los Derechos Humanos al Pleno del Congreso de la República, este caso ha quedado sin materia que resolver, en virtud de que por lo que el amparo solicitado deviene improcedente. En virtud de lo cual, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se deniegue la protección constitucional de amparo solicitado y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias. Se clausura la audiencia en vista pública.